Muy buenas tardes. Para mí es un sueño ver realizada esta publicación, porque El cementerio marino fue de los primeros poemas arduos a los que yo me enfrenté allá por los años 70, y recuerdo que me fascinó esta construcción del poema como estructura y como estructura significante, y toda esta posibilidad de interpretación que ofrece un poema con ese grado de profundidad y de abstracción. Jamás me imaginé ni que yo iba a escribir poesía. Posiblemente era una cosa muy oculta todavía para mí como destino, y menos aún que íbamos a poder publicar una traducción del mismo, ¿no? Entonces para mí es como un encuentro de sincronicidad de la vida, haber ido al taller de Alicia Reyes durante los últimos tiempos con cierta periodicidad, y haber visto entre sus obras esta traducción. Y yo le dije, ay Alicia, esto merece una edición especial, bilingüe, en la cual esto tenga el lugar que se merece, ¿no? Y ella dijo, pues háganlo, ¿no? Así, y bueno, pues nos la creímos, ¿verdad, Beatriz? Y entonces empezamos a trabajar con el maestro Villanova, escogiendo también imágenes que acompañaran al texto, y bueno, pues es nuestro primer libro que tiene alguna pretensión de ser un libro de arte, ¿no? Y bueno, pues yo escribí algunas cosas que agregan poco a lo que ya de forma muy erudita Eduardo nos ilustró. Y antes de leer esto mío, yo quisiera leer algo de estos comentarios acerca del cementerio marino que hizo el propio Valery, para que nos demos cuenta ante qué tipo de exigencia nos estamos enfrentando. Hay que recordar que Valery, además de gran poeta, era un excelente ensayista y un gran pensador. Es alguien que trabajó muchísimo con las ideas y que tenía una lúcida conciencia de lo que estaba haciendo. Respecto al trabajo, él opinaba que existe una especie de ética de la forma que conduce al trabajo infinito. Fíjense eso, al trabajo infinito. Él decía que un poema no se termina, simplemente se abandona. O sea, su perfeccionismo era tal que tenía varias versiones de cada poema, y en un momento dado se lo pedían para publicarlo, pero él hubiera seguido aumentando ahí, con su trabajo, aumentando la perfección que buscaba. Se llega al trabajo por el trabajo, nos dice. A los ojos de esos amantes de inquietud y de perfección, una obra nunca está acabada. Estoy segura que Alicia podría seguir también arando en esa traducción. Lo espontáneo, aún excelente, aún seductor, no me parece nunca bastante mío, dice. La noción de autor, como la del yo, no es sencilla. Un grado de más de conciencia opone un nuevo mismo a un nuevo otro. Puedo, es cierto, tomar un libro, leerlo y releerlo con delicia, pero solo me señorea, o sea, me domina, pues, hasta lo más hondo, si encuentro en él la marca de un pensamiento, de una potencia equivalente a la del lenguaje mismo. En este universo poético, la resonancia prevalece sobre la casualidad, y la forma, lejos de desvanecerse en su efecto, es como reclamada por él. La idea reivindica su voz, o sea, la unidad total entre contenido y forma. Es más, él confiesa que para iniciar el cementerio marino lo primero que tuvo fue la cadencia de este endecasílabo francés y la estrofa de 6 versos como el molde en el que podía él desarrollar el poema. Entonces hay una estructura preconcebida, no caprichosa, sino perfectamente bien ponderada, como una composición.
él valora muchísimo esta idea de la composición del poema, no como algo fortuito que se va dando por asociación libre, sino en una total lucidez y en un total control. Claro, hay otras corrientes como el surrealismo que opinaron diferente, pero en realidad yo pienso que para una elección de lo que implica el compromiso de ser poeta, hay que leer a estos poetas exigentes con la forma. Y creo que en México es muy importante, por eso tenemos estas traducciones todavía hoy en día, porque nos ha interesado mucho que la poesía alcance el máximo nivel en lo filosófico, en lo formal y en lo trascendente. Los contemporáneos tienen mucho de Paul Valéry, si me permiten decirlo. No voy a abundar en el tema porque eso sería un curso. Bueno, voy a leer lo que no dijo Eduardo, ya hice aquí una selección. Hay que decir que Paul Valéry muere en 1945, que es el año de la firma de la paz de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay en este cementerio marino también, si queremos leer algunas huellas de este drama de la humanidad y de este trabajo que nos cuesta seguir teniendo fe en el futuro. Respecto a la traducción, bueno, vamos a decir respecto a su tendencia estética, su poesía muestra un fuerte contenido intelectual y esteticista. Valéry introdujo el concepto de poesía pura o absoluta, una poesía liberada de todo elemento prosaico y realizada en estado lúcido. Es así como se logra armonizar la creatividad poética con la perfección de la forma. Para él lo más importante es la composición, considerada como la máxima correspondencia entre el desarrollo del espíritu y su producción verbal. Esto hace evidente la necesidad del poeta por explorar nuevos lenguajes y horizontes expresivos. La labor de traducción de Paul Valéry al español, ya lo escuchamos, ha sido y es tarea ardua, ejercicio muchas veces de estilo y de superación por parte de los diferentes traductores, en su mayoría también poetas, como Jorge Guillén, cuya traducción es muy célebre, Gerardo Diego, Mariano Rull, ambos cubanos, Juan Ortega de Costa, Agustín Calvet, Salvador Elizondo, Félix de Azúa, Javier Sologuri, por mencionar algunos. La traducción de la obra de Valéry al español ha marcado un hito no solo por la dificultad y envergadura de la empresa, sino porque ha permitido la entrada de un nuevo espíritu poético en la literatura iberoamericana. En efecto, muchas cosas empezaron a cambiar tras la aparición de la obra de este autor. La composición empieza a cobrar importancia dentro de la comprensión de la obra total. Adquiere especial relieve el encadenamiento de sonoridades, las formas métricas y rítmicas, el valor estilístico de las palabras y de la proposición, en definitiva, la forma verbal como contenido. Durante muchos años, la versión de Jorge Guillén ha gozado de mayor prestigio, dado el reconocimiento que el propio Valéry le hizo en vida. Le dijo algo así como: qué bien me oigo en español, qué bien me veo en español. Es natural si tomamos en cuenta la coincidencia de ambos poetas en la búsqueda de la poesía pura. También Juan Ramón Jiménez anduvo por ese camino. Al respecto de las múltiples traducciones, Guillén pensaba que eran trabajos complementarios, idea que recogió nuestro Alfonso Reyes al imaginar un coloquio de traducción en el que se elucidaran las mejores aportaciones y se lograra un trabajo colectivo. Qué idea tan importante, ¿no? Sí. Sin embargo, sabemos que, salvo raras excepciones, la poesía en otro idioma resulta intraducible y al mismo tiempo insoslayable. O sea, nunca lo haremos bien, pero no podemos dejar de hacerlo. Para Javier Villaurrutia, quien también se ocupó del problema de la traducción de Valéry, solo un poeta debería ocuparse de traducir a otro poeta, sin que ello garantice el éxito de la empresa. Pero bueno, lo hará mejor, ¿no?
Para Valéry, una vez publicada la obra, el lector ejerce su pleno derecho de interpretación, idea también muy renovadora porque pues, es un precursor de la hermenéutica en la cual somos nosotros los que damos la lectura definitiva o importante del poema y tenemos el derecho de interpretarlo. La aceptación por parte del poeta de cualquier potencial interpretación o traducción encuentra justificación en la escritura como obra abierta. Él es un pionero al pensar esto. Más un poema como El cementerio marino constituye un complejo entramado de formas poéticas sujeto a reglas muy precisas, como ya se escuchó, que hacen difícil su transmutación. Valéry hace de la forma el objeto mismo de su poesía. Las bellas obras son hijas de su forma que nace antes que ellas, como ya dijimos en El cementerio. A menudo hará también suya la opinión de Mallarmé, en el sentido de que uno hace el verso con las ideas, no hace el verso con las ideas, sino con las palabras. Según Valéry, la misión del poeta es la misma que la del traductor. Colocado entre su hermoso ideal aún no formulado y la nada, el poeta es una especie de traductor. Siguiendo a Sergei Gorochenko, el proceso de la comunicación poética se caracteriza por la transmisión de dos tipos fundamentales de información, que son las que desarrolla el poeta en su obra: la información semántica y la información estética. Gorochenko fue un traductor ruso muy importante, también poeta y traductor de gran parte de la literatura en español al ruso. El traductor, en tanto que especialista y oyente a la vez, debe recorrer la misma distancia que el autor, pero en sentido inverso, respetando el contenido informativo y reconstruyendo la idea del poeta, por lo que al final del camino se encontrará en el punto de partida del autor. Su tarea consiste en realizar el mismo trabajo poético, pero en otra lengua. Este proceso creador puede ser aún más complejo que la composición del original y, por supuesto, dará lugar a creaciones totalmente diferentes con base en el interés metodológico, la personalidad artística del traductor y el momento de la traducción. Aquello que el traductor considera predominante desde el punto de vista comunicativo define qué metodología debe ser escogida para la traducción. Podría hablarse así de traducción poética, que es la que va encaminada hacia la consecución de la comunicación poética entre el autor del original y el lector de la traducción. Ese tipo de traducción sería la practicada, por ejemplo, por Jorge Guillén y pienso que también en el caso de Alicia Reyes. Hay otro tipo de traducción, que es la traducción versificada, que consiste en reproducir la información factológica o coincidencia lineal mediante el lenguaje versificado. Este tipo de traducción se acerca mucho al original desde el punto de vista estilístico formal, pero no reproduce necesariamente la información conceptual y estética del original. En el caso que nos ocupa, la versión libre de Alicia Reyes está más cerca de la traducción poética, como había dicho, que de la traducción versificada. Sin embargo, encontramos versos traducidos con el mayor rigor formal cuando la lengua lo permite. Veamos los siguientes ejemplos. Nos dice: cuando sobre el abismo un sol reposa, rodeado por entero de mi visión marina, aquí aspiro mi exhalación futura, entre el vacío y un puro acontecer. Están tomados sin ningún orden, como muestra de que también hay una gran eufonía en esto. En varios versos de esta versión se opta precisamente por el verso libre, capaz de contener sin cortapisas la emoción y la imagen contenidas en el poema original, y así nos dice: el mar, en su eterno vaivén inacabable. Magistral versión. El tiempo centellea y el ensueño es saber. Sobre las casas de los muertos viaja mi sombra. El alma expuesta a las antorchas del solsticio.
en donde tanto mármol tiembla sobre las sombras. El insecto nítido escarba la aridez. Las larvas hilan hoy en el lugar del llanto. Como ventaja sobre otras traducciones, esta versión permite recuperar íntegramente el sentido de algunas estrofas, como a la que se refiere a la filosofía griega. Y dice: Zenón, cruel Zenón, Zenón de Elea, me has traspasado con esta flecha alada que vibra, vuela y no vuela más. El sonido me engendra y la flecha me mata. Ah, el sol, qué sombra de tortuga para el alma. Aquiles sin moverse camina a grandes pasos. Podríamos concluir que estamos frente a una traducción ecléctica que, siguiendo el consejo de Alfonso Reyes, renuncia a ser un monumento unitario, equiparándose al original, y prefiere ser fiel al sentido más profundo del poema. En Floricanto Editores pensamos que retomar el espíritu de la poesía pura, con su exigencia filosófica y formal, resulta muy formativo para los poetas jóvenes, quienes naturalmente seguirán otras rutas, sin olvidar que hay faros en el horizonte, tales como este cementerio marino, cuya riqueza no se agota. Muchas gracias.